Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 54, parte cuarta. La filosofía del Renacimiento, capítulo 6, Renacimiento y naturalismo. 385, Campanella, la autoconciencia. Campanella divide su metafísica en tres partes. La primera, dedicada a los principios del saber; la segunda, a los principios del ser; la tercera, a los principios del obrar. Comienza su tratado reproduciendo el desarrollo del pensamiento de San Agustín en su libro Contra Académicos. La misma duda supone una verdad que está fuera de toda duda. Sabio es, dice, aquel a quien las cosas le saben tal como son, y saber es percibir las cosas tal como ellas son. El escéptico, que sabe que no sabe nada, reconoce al menos esta verdad, y así presupone que hay un saber y una certeza fundada en principios universales que están más allá de toda duda. Estos principios o nociones comunes proceden algunos del interior del alma, de una facultad innata, otros del exterior, por consentimiento universal de todos los seres o de todos los hombres. El principio más cierto de la primera especie es que nosotros existimos y podemos, sabemos y queremos. El principio más cierto de la segunda especie es que nosotros somos alguna cosa y no todo. Podemos, sabemos, queremos alguna cosa y no todo o de todas las maneras. Por esto, cuando nos dirigimos a las cosas particulares y singulares y del conocimiento de nuestra presencia a nosotros mismos, pasamos al conocimiento objetivo. Comienza la incertidumbre. El alma se aparta del conocimiento de sí para contemplar los objetos, que no se le manifiestan nunca total y distintamente, sino sólo parcialmente y de manera confusa. Nosotros podemos, sabemos y queremos cosas diferentes de nosotros mismos, porque podemos, sabemos y nos queremos a nosotros mismos. Del mismo modo que yo puedo levantar un peso de 50 sextercios, porque puedo levantarme a mí mismo, que me he cargado con aquel peso, y de la misma manera que siento el calor porque me he calentado, y amo la luz porque me gusta estar iluminado por la luz. En otras palabras, el conocimiento de las cosas exteriores presupone el conocimiento que el alma tiene de sí misma. Debe haber un conocimiento innato de sí, un autoconocimiento originario, en el que reside la posibilidad del conocimiento de todas las demás cosas. Puesto que la sensación proviene de la asimilación del sujeto cognoscente a la cosa conocida, y es, como tal, una pasión del alma, esto es, una modificación que el alma recibe del exterior, esta modificación sería extraña al alma si el conocimiento de la misma no fuera esencial al alma y no constituyera su ser. Nosotros decimos, escribe Campanella, que el alma y todos los demás seres se conocen originariamente y de manera esencial a sí mismos, mientras conocen de un modo secundario y accidental todas las demás cosas, en cuanto se conocen a sí mismos como cambiados y hechos semejantes a las cosas por las cuales son cambiados. El espíritu que siente, no siente, por tanto, el calor, sino que, en primer lugar, se siente a sí mismo. Siente el calor a través de sí mismo, en cuanto cambia por el calor, y siente el cuerpo en cuanto es sustrato del calor que es su objeto. Esta doctrina reproduce y amplía la de Telesio. Telesio, en efecto, no había reducido la sensación a la acción de las cosas o a la modificación producida en el espíritu por las cosas, y había, en cambio, identificado la sensación con la percepción que el espíritu tiene tanto de la acción de las cosas como de la modificación producida en él por esta acción. Queda, pues, decía en conclusión, que el sentido sea la percepción de las acciones de las cosas, de los impulsos del aire y de las propias pasiones, de las propias modificaciones y de los propios movimientos, y, sobre todo, de estos últimos. En efecto, el sentido percibe aquellas acciones sólo en cuanto percibe que está influido, modificado y movido por ellas. Pero esta doctrina, que había sido definida por Telesio, en el plano de un puro análisis natural del conocimiento,
la lleva Campanella al plano metafísico. La autoconciencia no es propia solamente del alma, sino de todos los seres naturales, en cuanto dotados de sensibilidad. Hay una sabiduría doble en las cosas, dice Campanella en la teología, una innata, por la cual ellas saben que existen y por la cual les place el ser y les desplace el no ser, y esta sabiduría es esencial, de manera que no se puede perder sin perder también el ser. La otra adquirida, por la cual sienten las cosas externas porque son modificables por ellas y hechas semejantes a las mismas. Por tanto, cualquier cosa se siente a sí misma de por sí, y como suele decirse, esencialmente, mientras que siente las otras accidentalmente, esto es, en cuanto se hace semejante a las cosas por las cuales es modificada tanto en el sentido de ser destruida, como acontece cuando es alejada del propio ser y padece dolor, como en el sentido de ser perfeccionada, como cuando es conservada y restituida a su integridad por la sensación de cosas afines y favorables, y entonces experimenta placer. La primera especie de sabiduría, el conocimiento innato, es propio de todas las cosas, pero en las cosas y en los hombres queda disminuida o impedida por los conocimientos adquiridos. En Dios, que carece de todo conocimiento adquirido, conserva, en cambio, toda su potencia. La Metafísica de Campanella fue publicada en París en 1638, pero había sido compuesta después de una larga elaboración en 1623. En 1637 Descartes había publicado su Discurso del Método. Se ha afirmado muchas veces la comparación entre la autoconciencia de Campanella y el cogito de Descartes. En realidad, los rasgos más destacados de la teoría de Campanella indican claramente su extensión y sus límites. Sirve únicamente para fundamentar la posibilidad del conocimiento sensible y carece del significado idealista que algunos intérpretes modernos han querido ver en ella. Es ajeno a Campanella lo problemático de la realidad, que constituye el rasgo fundamental de la teoría de Descartes. La realidad y la cognoscibilidad de las cosas exteriores no son un problema para Campanella, como lo serán para Descartes. La realidad se presupone de tal manera que la autoconciencia se atribuye no solo al hombre, sino a todos los seres naturales, como su elemento constitutivo. Por esto, la autoconciencia no es pensamiento, como en Descartes, sino sentido, sensus sui. No caracteriza la existencia específica del hombre como sujeto pensante, que se propone el problema de una realidad distinta de sí mismo, sino que expresa la constitución de todo ser natural como tal, que no puede obrar sensiblemente o recibir sensiblemente las acciones de los demás, sin sentirse a sí mismo. Para Descartes, la autoconciencia es el hombre como tal. Para Campanella, la autoconciencia es tanto el hombre como Dios, como el ser más ínfimo de la naturaleza. Además, la autoconciencia ha perdido en Campanella el carácter de interioridad espiritual que tenía en San Agustín, para quien era el principio de la indagación que el alma dirige hacia sí misma. Se puede decir que en San Agustín la autoconciencia había sido el principio de una metafísica espiritualista, en Campanella es el principio de una metafísica naturalista y en Descartes es el principio de un idealismo problemático. Pero sólo en la forma que tomó en Descartes, la autoconciencia podía convertirse en el principio de la filosofía moderna, como indagación dirigida al hombre en su subjetividad, en el carácter específico de su existencia en el mundo.